Bienvenidas a todas y muchas gracias por participar hoy de este webinar en el que queremos hablar del feminismo pacifista, eh, una tradición de constructoras de paz, y queremos también hablar del caso de Colombia. Muchas gracias por participar de este webinar, que es creo, el primero de contenido que hacemos en español. Hemos hecho otros webinars en español en WILF o en Limpal, pero es verdad que han sido más sobre procedimientos, o no han sido tan enfocados en contenido, y estoy muy contenta de poder moderar hoy este webinar en el que vamos a hablar de un tema tan importante como es el feminismo pacifista y cómo es la situación en Colombia. En primer lugar, os presento pues a nuestro panel de hoy. Participará Carmen Magallón, que es la presidenta de WILF España y que presentaré más en detalle en unos minutos. Participará también Catherine Ronderos, la presidenta de WILF en Colombia, de Limpal en Colombia, y yo soy María Muñoz, soy la directora del programa de Derechos Humanos de la oficina de WILF en Ginebra. Voy a intentar. Aquí estoy yo, María Muñoz, de la oficina de WILF en Ginebra, que voy a moderar esta sesión. En primer lugar, quería explicaros algunas de los puntos técnicos de cómo funciona un webinar. Espero que estéis viendo en vuestra pantalla. Normalmente debéis ver en vuestra pantalla las diapositivas que estoy compartiendo, un PowerPoint. En primer lugar, deciros que estáis en silencio, no podemos oír lo que decís. Si tenéis detrás un perro que está ladrando, no, no os preocupéis, que nada más que oiréis a las panelistas y a la moderadora. Tampoco podemos veros, así que no hay problema si estáis en pijama. Si en cualquier momento queréis hablar, tenéis un pequeño logo a la izquierda digamos, el panel de control de este programa GoToWebinar. Aparece una pequeña mano, y esa mano es para que podáis levantar la mano, y así, si tenéis alguna pregunta, yo os puedo dar la palabra desde el control del webinar. Si hay cualquier problema, si no conseguís oír lo que estamos diciendo, si no veis la pantalla bien, cualquier problema que tengáis, no tenéis más que cerrar el panel de control del webinar y volverle a dar al mismo enlace con el que entrasteis la primera vez, y volveréis otra vez al panel en el momento en el que estemos. Y por último, os quería avisar de que este panel lo estamos grabando, así que si hacéis preguntas de preferencia al final de las presentaciones, pues quedarán grabadas. Eh, Como os decía, en primer lugar, va a hablar la presidenta de nuestra sección en España, Carmen Magallón. Yo creo que Carmen ya puede también daros la bienvenida de esta forma que ella misma ha preparado, y creo que es mejor que lo hagas tú, Carmen. Simplemente para introduciros un poco, o presentaros más bien un poco a Carmen. Deciros que Carmen es una mujer académica, polifacética, es catedrática en física y química, pero se ha especializado desde hace años en cuestiones de género, ha trabajado muchísimo en las cuestiones del pacifismo, y por eso, pues en la sección española tenemos el honor de que sea nuestra presidenta. También es directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz. Y bueno, pues ahora hoy nos puede hablar del feminismo pacifista y explicarnos un poco el recorrido. Yo creo que es para nosotras importante saber cómo el recorrido de WILF ha estado muy, muy relacionado con este feminismo pacifista, y en qué sentido podemos considerar que WILF sea o no, forme o no parte de ese feminismo pacifista. Carmen, tienes la palabra.
Hola, buenas tardes y gracias María porque realmente sin tu apoyo no hubiera salido adelante este webinar. Realmente lo hemos pensado juntas y con Catherine desde Colombia y creo que sí que es importante. Bueno, bienvenidos a todas las amigas y amigos de Abya Yala, América, según el pueblo Puna de Colombia y Panamá. Bienvenidas a las amigas de España y de otros países. Y solamente un comentario de la importancia de hacer un webinar en español, porque cada lengua aporta nuevas geografías, nuevas culturas, nuevas trayectorias vitales y así y un modo propio de expresarlas. La lengua no solo describe la realidad, sino que la escribe, es decir, la construye. Y en ese sentido las lenguas aportan mundo. Dice un antropólogo colombiano, Arturo Escobar, que es uno de los impulsores del buen vivir, que no vivimos en un universo, sino en un pluriverso. Entonces, intercambiar ideas y sentimientos desde la lengua materna, pues es muy importante porque estamos rescatando mundo, aportando y además, mientras lo hacemos, pues sentimos que tenemos un lugar en el mundo. Bien, además, hacerlo en español o castellano, pues nos puede permitir establecer este diálogo, este vínculo entre las mujeres de un lado del océano y de otro, y de otros países que hablen el idioma, eh, porque aportaremos palabras y enfoques que están generados en otros ámbitos culturales y lingüísticos y sin duda pueden enriquecer al conjunto de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que a partir de ahora llamaré, en honor de nuestras compañeras, LIMPAL. Bien, al mismo tiempo queremos reconocer que el castellano, el español, fue históricamente una lengua impuesta sobre muchos pueblos originarios de América, esa tierra a la que el pueblo Puna de Panamá y de Colombia, antes de la llegada de Colón, llamaron Abya Yala, con un significado que era tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. Bien, pues conscientes de nuestra parcialidad, también lingüística, presentamos algunas reflexiones sobre un legado del movimiento de mujeres que nos gusta nombrar como feminismo pacifista. Siguiente. Bien, lo que voy a tratar de hacer en este poquito tiempo, porque lo importante es que también dar lugar a que nos presente Catherine el proceso de paz de Colombia y que después haya tiempo para el debate, pues es un marco de pensamiento para estrechar lazos, un marco de pensamiento que nos empodere y que empodere al movimiento, que nos permita esto. Y hacerlo siempre con esa tensión de pensar que estamos haciéndolo conjuntamente con nuestras compañeras colombianas. Bien, estos son los temas que vamos a tratar y vamos a empezar con la importancia de insertarse en una tradición. Siguiente. Bien, tenemos aquí una fotografía del Congreso de La Haya. Muchas de nosotras estuvimos allí el año pasado celebrando los 100 años del IMPAL, y a la derecha pues unas fotografías de un conversatorio de mujeres en apartado en el Urabá colombiano y una fotografía de la sección o de parte de la sección española que acudió a La Haya en 2015. Bien, cuando he visitado estas mujeres de Apartadó, Ayapel, Montería, que son de unas zonas donde el conflicto colombiano ha sido muy duro, sigue siendo, muchas víctimas, una situación muy dura también de condiciones de vida, me he dado cuenta, bueno, primero me pregunté, bueno, ¿yo qué puedo aportar? Y después pasé a pensar, no lo sé, pero desde luego creo que voy a aprender de ellas. Efectivamente, de ellas aprendí, de Miladis, Liri, Edufari, la fuerza para construir entornos de vida en lugares bien difíciles. Ellas, algunas, habían tenido que construir sus casas en tierra ocupada
y ahora seguían resistiendo a la explotación de las empresas bananeras, dando de comer y peleando por ellas mismas y por sus hijos, que es de lo que hablaban, ¿no? Pero también constaté que hablar de la historia de las mujeres que habían trabajado por la paz en el pasado y en fechas más recientes daba fuerza y sentido a su propio trabajo por la paz. Me di cuenta que dar a conocer la experiencia de las mujeres del Congreso de La Haya de 1915 o las de Liberia en el año 2000 las animaba y las empoderaba. Un año más tarde, cuando las amigas del IMPAN también me invitaron a un foro de celebración de los 100 años de WILF en la Universidad Nacional de Colombia, volví a constatar que tener un pasado, tener una tradición, te permite tener unos hilos que puedes continuar, reconocerte en una genealogía, y también provee de modelos en los que fijarse para continuar una corriente histórica, y eso nos empodera personal y colectivamente. Por eso me parece importante rescatar esta tradición del feminismo pacifista que para mí que empezó en el Congreso de La Haya. ¿Por qué empezó en el Congreso de La Haya? Porque el Congreso de La Haya nace del sufragismo. El sufragismo es la primera manifestación de la organización de mujeres para conseguir el voto, el feminismo en su nacimiento, pero estas mujeres en 1915 deciden que van a reunirse para intentar evitar la guerra, parar la guerra en marcha, y además proponer una serie de legislación internacional para que se pueda construir una paz permanente. Bien, no todas las sufragistas apoyaron el Congreso de La Haya, pero sí una mayoría hasta de distintos países, 12 países, y se reunieron 1.300 mujeres en La Haya. Es importante subrayar que no todas, porque eso quiere decir que trabajar por la paz es una opción libre para las mujeres. Pero al mismo tiempo que optaban libremente a trabajar por la paz y construir una estructura legislativa internacional que la hiciera posible, estas mujeres estaban reafirmando una concepción de igualdad que no se limitaba a reclamar derechos para ellas mismas, sino que incluía en el concepto de igualdad la capacidad para decidir sobre cualquier tema, sobre los temas de la paz y la guerra. Y por eso podemos considerar que al ser una organización de mujeres, un movimiento de pensamiento y prácticas organizadas para construir paz, culturas de paz, podemos y queremos nombrarlo como feminismo pacifista. Bien, ampliaron pues la noción de igualdad y después no se limitaron a mantenerlo de una manera colateral, sino que lo tradujeron en resoluciones que llevaron a los distintos países. A mí me gustaría poner de manifiesto que algunos hilos de aquel congreso todavía siguen vivos, y también subrayar que es una unión la que hay entre el feminismo y el pacifismo en ese congreso, que se pone de manifiesto, por ejemplo, en el hecho de que para acudir al congreso, las mujeres que acudían o bien a nivel personal o bien como representantes de organizaciones, tenían que estar de acuerdo en dos cosas. Uno, que no iban a hablar de las responsabilidades del comienzo de la Primera Guerra Mundial, y dos, que estaban de acuerdo en reclamar el voto para las mujeres. Por tanto, un congreso para construir la paz y para reclamar el voto. Bien, en ese congreso también se va a dar la primera manifestación de una herramienta que hoy utilizamos y que nos es muy útil, como es la resolución 1325, porque uno de los planteamientos es que la política internacional tiene que ser democratizada. Y para ser democratizada hay que
en los procesos de paz, de construcción de paz, tiene que intervenir la sociedad civil y dentro de la sociedad civil las mujeres. Y no solo en el proceso, sino también en la mesa de negociación. Por tanto, esa es la primera manifestación, un avance de lo que después el Consejo de Seguridad en el año 2000 pues, aprobaría como resolución 1325. Bien, otros hilos que todavía quedan vivos, por ejemplo, que no haya tratados secretos firmados entre países. Ahora mismo estamos asistiendo a la negociación para firmar el TTIP, y se está manteniendo en secreto, con lo cual se está hurtando a los ciudadanos la posibilidad de decidir democráticamente. Bien, pues también otro de los hilos muy potente en Limpal es la reclamación del desarme universal, porque, decían nuestras predecesoras, en los negocios de la producción y el comercio de armas arraiga muchas de las raíces que mantienen la guerra. Eso lo estamos viendo todavía hoy, aunque se dan pasos como la firma del Tratado sobre el Comercio de Armas en 2013, se van dando pasos pero muy lentos. Bien, al elegir pues ser miembros de WILPF, estamos uniéndonos a una tradición que es la del feminismo pacifista, que proyecta nuestra acción del pasado al presente, da sentido y fuerza para diseñar otro futuro. Y eso, independientemente de que la organización como tal tenga una etiqueta que diga que es feminista y que es pacifista, porque sabemos que esta organización sobre todo insiste en la unidad de mujeres de distintas ideologías, credos y situaciones para perseguir unos objetivos muy concretos, que están en el manifiesto aprobado también en 2015. Bien, esta tradición de feminismo pacifista es la que incluye a las constructoras de paz, que a nosotras nos gusta llamar mujeres en pie de paz. ¿Por qué? Porque de esta manera nos salimos del paradigma latino que todavía rige, que dice que para construir la paz los pueblos tienen que estar en pie de guerra. O si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. Nosotras decimos, si quieres la paz, prepara la paz, tenemos que estar en pie de paz. Bueno, pues la implicación de las mujeres en la construcción de la paz, tras este potente comienzo en el Congreso de La Haya, se ha ido haciendo visible en el trabajo a lo largo del siglo XX, el trabajo de cantidad de grupos de mujeres extendidos por todo el mundo, en los que crecen alternativas y visiones que son contrapuestas al militarismo, a la confrontación armada y a un sistema injusto que mata por hambre o por enfermedades curables. Es decir, es una paz que está concebida no como meramente la ausencia de guerra, sino una paz que contiene pues, derechos humanos, desarme, desarrollo, una paz con justicia. Bien, hay que decir que para acercarnos a esa rica y plural experiencia del trabajo de los grupos, se pueden agrupar de distintas maneras, pero podemos decir que ha habido en estos años grupos de mujeres pues, organizadas, por ejemplo, para oponerse a la guerra o a las políticas militaristas que llevan a cabo sus gobiernos, cosa muy importante, la Red de Mujeres de Negro, por ejemplo. Otro tipo, para acercar o buscar puntos comunes entre grupos enfrentados de las que ellas forman parte, para romper esas barreras que se establecen entre comunidades que han estado o que están confrontadas, por ejemplo, mujeres turcochipriotas y grecochipriotas, mujeres católicas y protestantes en Irlanda del Norte, mujeres de distintos lugares que, pues, por ejemplo, en países en donde unas optan por pelear con un bando, otras por pelear con otro, es decir, Palestina, Israel, etc. Otro grupo para buscar soluciones no militares a conflictos estructurales. Por ejemplo, pues hay muchos grupos colombianos que están buscando salidas no militares a un conflicto que es estructural.
En América Latina también se dan muchos grupos de mujeres que trabajan para que no se repitan los genocidios, las desapariciones, las persecuciones sufridas por muchos grupos humanos, y ahí tenemos el caso de las madres y abuelas de Plaza de Mayo o las viudas de Guatemala, tantas mujeres, por ejemplo, las madres de Soacha en Colombia y muchas otras, que pelean por que no haya impunidad y así que no se repita. También para apoyar a mujeres que viven en situaciones de guerra o apoyar a las víctimas en sus reclamaciones. Ahí tenemos a muchas defensoras, muchas secciones nacionales de WILF, incluida el IMPAL, para lograr que el trabajo de base de las mujeres cuente en la toma de decisiones, un trabajo de lobby en los organismos internacionales, que ahí también tenemos a muchas redes internacionales y la Organización Internacional de WILF en este caso. Y finalmente podemos decir, pues para ofrecer líneas alternativas a las construcciones patriarcales en la academia y el conocimiento instituido, que son construcciones que históricamente han servido y siguen sirviendo de base para legitimar el militarismo y la guerra. Por ejemplo, la red académica de WILF. Bien, posiblemente todas estas mujeres no se consideran feministas o feministas pacifistas, pero hay que decir que esta tradición la construimos también en la medida que hablamos, en la medida que la nombramos, porque no hay en ningún aspecto del mundo hay una realidad preconceptual existente, sino que el hecho de nombrarlo constituye y crea la realidad y agrupa y da sentido y da forma. Bien, hay que decir que muchas, además de los feminismos que conocemos desde este lado del océano, muchas feministas que han surgido, por ejemplo, en los países de América Latina, en Colombia, pude escuchar a Adriana Anacona, una indígena yanacona, y que ella me dio varias claves de cómo piensan los grupos de mujeres pacifistas, feministas indígenas. Ellas reclaman la diversidad de las propias indígenas, que no son un grupo homogéneo, y dice de una manera muy bonita esta mujer: las mujeres nos hemos reconocido como tejedoras de procesos, no solo de lana. Y también es una frase de ella: lo que antes refería como proceso político organizativo, hoy lo refiero como proceso de empoderamiento pacifista. Y cita, por ejemplo, a una de las feministas comunitarias, que se llaman así, una feminista de Bolivia, comunidad aymara, Julieta Paredes, que dice: toda opción organizada por las mujeres indígenas en beneficio de una buena vida para todas las mujeres se traduce al castellano como feminismo. Bien, dejo aquí este hilo porque sería muy largo citar, pero es muy bonito el hecho de que mujeres de distintas procedencias culturales, pues vayamos confluyendo contra la violencia, y al confluir contra la violencia nos unamos a este legado de constructoras de paz, porque concebimos la paz no solo como la ausencia de guerra, sino como la ausencia de toda violencia. Y muchas de las constructores de paz que hemos mencionado trabajan contra la violencia estructural porque no tienen condiciones de vida, o contra la violencia de género, o contra la violencia también de falta de derechos humanos, y en ese contra la violencia estamos construyendo paz todas juntas, y quizá nos podemos acoger en este marco teórico y de sentido que puede ser, que es el feminismo pacifista. Bien, en la estela del Congreso de La Haya, una llamada a pensar desde un paradigma propio. ¿Eso qué quiere decir? Que estas señoras de La Haya no podían votar, pero les importó igual. Ellas se plantaron y empezaron a pensar por sí mismas. Bien, pues este hilo tampoco hay que perderlo. Tampoco hay que perderlo, porque ahora a veces y a menudo somos llamadas a trabajar en la perspectiva de género, en políticas de género, que realmente no es gratuito, porque lo hemos peleado durante mucho tiempo, pero existe el peligro de cooptación. Pues bien, es importante separarse y pensar desde un paradigma propio. La perspectiva de género es pensar
desde las vidas de las mujeres, la existencia de hombres y mujeres en su relación, la existencia de géneros y eso que cuaje en todos los aspectos de la vida. Pero las políticas de género a veces se están achatando y se están manipulando, y diferentes teóricas señalan que el género se ha desnaturalizado, tiene el peligro de desnaturalizarse, el peligro de ser despolitizado y diluido, y tiene el peligro de ser un mero imperativo técnico. Pues bien, esta llamada de La Haya, este recuerdo de esta tradición nos tiene que hacer pensar desde un paradigma propio, que es la capacidad, es la forma que tenemos para poder transformar el mundo. Y además, al hacerlo, tenemos efectivamente que enfocar hacia la situación de las mujeres, pero no olvidemos que Wilf y el manifiesto de 2015 lo recoge muy bien en línea. No quiere hacer un lugar más seguro, el mundo un lugar más seguro para las mujeres, sino un lugar mejor para todo, hombres y mujeres. Y por eso no tenemos que ceñirnos a una problemática que nos ataña a nosotras. De hecho, el manifiesto de Wilf pues, recoge pues, tanto cuestiones de sostenibilidad ambiental como cuestiones de justicia, distribución de la riqueza, como cuestiones de derechos humanos. Todos son mejoras para el orden internacional, incidir en la política internacional. Y como dice Alexandra Bocchetti, ¿cuál es la política de las mujeres? Es decir, ¿cuál es nuestra política? Pues la política de las mujeres es la política, es decir, todo. Podemos hablar de todo. Y, desde luego, el enfoque de Wilf es hablar de todos los aspectos que atañen a conseguir un mundo en el que prime la cultura de paz y desaparezca la ideología militarista. Bien, de víctimas a constructoras de paz, habría que dar también una vuelta al concepto de víctima. Yo siempre cuento que mi padre a los 17 años pues, fue obligado, digamos, a tomar las armas en la Guerra Civil Española, sin que él supiera muy bien, y yo siempre lo consideré como una víctima por ser obligado a ir a una guerra que él no quería, ¿no? Por otra parte, sin embargo, mis abuelas, que quedaron en la retaguardia o más o menos en el frente, porque en mi zona fue muy fuerte, hubo bombardeos en el Bajo Aragón, pues yo siempre las vi como protagonistas, porque ellas se plantaron y ante las reclamaciones de aquí que no les dé de comer a estos o a otros, siempre dijeron aquí todo el que venga comerá, y mantuvieron la vida y mantuvieron una posición de dignidad y de apoyo a todos los seres humanos que pasaron por sus manos. Bien, en el caso de Colombia, quisiera mencionar, bueno, en esta foto tenemos a mujeres que han sido víctimas, por ejemplo, Edufari, una de las bananeras de Apartadó, que contó pues, la pérdida de un hermano, de un hijo, y sin embargo estaba a favor del proceso de paz. Es un ejemplo magnífico, ellas mismas como constructoras de paz. También doña Ángela Salazar, una líder que está hablando en el conversatorio de mujeres. Siguiente, por favor. Quisiera mencionar dentro de las constructoras de paz de Colombia, pues la cantidad de grupos de mujeres que han surgido a lo largo de los años, y aquí solamente hay algunos nombres que no voy a leer, son 2 diapositivas con nombres de grupos de mujeres, pero sí quiero llamar la atención sobre ese proyecto La Verdad de las Mujeres, que recogió 1000 testimonios de mujeres que habían sido victimizadas desde distintos territorios, en distintos territorios, un proyecto que llevó a cabo la Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas y en el que colaboró una compañera nuestra de Wilf España, Elena Grau, y desde luego en ese proyecto, en ese relato, se ve cómo las mujeres dan el salto de la victimización a la construcción de la paz. No puedo decir más porque ya voy muy mal de tiempo y solamente quisiera, siguiente,
terminar con algunas reflexiones que nacen un poco de la experiencia personal, de lo que puede favorecer el fortalecimiento de nuestro movimiento dentro y hacia afuera. Creo que, tal como dice Alexandra Bocchetti, para proyectar algo nuevo en el mundo hay que partir de lo que se posee, que no hay acceso a la política a partir de lo que carecemos. Entonces, hagamos política, hagamos activismo a partir de nuestra tradición, de lo que poseemos, de las pensadoras, de un pensamiento propio, y ofrezcámoslo porque es un pensamiento, una tradición mucho más civilizatoria, que da alternativas. No vayamos solo reclamando, que también hay que reclamar, sino que estamos aportando, ofreciendo. Y al mismo tiempo vamos a cuidarnos entre nosotras. ¿Y cómo nos cuidamos? Pues hay que construir la unidad, que es fundamental en el feminismo. Es una unidad que en nuestro movimiento, desde luego, respeta la pluralidad y la diversidad. Y eso no nos evita que tengamos conflictos entre nosotras, pero como dijo Katia Confortini, estudiando la historia de Wilf, se ve que hay un enfoque metodológico en cómo afrontamos los conflictos, que es lo que ella llamó una compasión inteligente, y que esa metodología nos ha permitido durar 101 años. Entonces, algo tendrá. No es que no tengamos conflictos, sino cómo se gestionan en el interior. Construir esa unidad. Y para eso a mí me parece fundamental el reconocimiento, que nos reconozcamos en nuestra singularidad y que nos apoyemos, porque el reconocimiento es cuando concedemos valor a lo que cada una hace, sin jerarquías de presencia, de cualidad o de imagen, porque la aportación de todas es importante. Si no, de nuevo es el poder el que se impone. Y yo decía, prefiero el reconocimiento al poder, pero lo he cambiado. Y yo creo que necesitamos el reconocimiento entre nosotras para lograr un poder transformador hacia afuera. Así es que voy a dejarlo aquí porque creo que me he pasado un poco de tiempo y mejor que hable ahora ya Catherine. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Carmen, y yo creo que el reconocimiento efectivamente ya lo has empezado tú, y me parece comparto contigo lo que dices, tan importante el reconocimiento. Ya has mencionado varias de las mujeres que trabajan en este tema y que han logrado mucho y que trabajan por los derechos humanos. Y además te reconocemos a ti por lo que nos aportas hoy y lo que nos traes como pensamiento. Ahora lo que me gustaría es, como hemos dicho, presentaros a Catherine, que creo que ya veis en la pantalla, Catherine Ronderos. Seguramente la mayor parte de vosotras la conocéis, es la presidenta de nuestra sección del IMPAL en Colombia. Trabaja sobre todo desde que empezó el proceso de paz de forma incansable con las diferentes oficinas internacionales y con lideresas regionales y locales. Y entonces yo quiero que nos explique un poco el proceso del IMPAL Colombia con respecto al proceso de paz en Colombia, pero también más en general creo que es una experiencia muy importante, no solo porque sea en Colombia, sino porque es una sección que siempre se ha considerado feminista y pacifista. Así que tienes la palabra, Catherine. Gracias, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, perfecto. Yo, ante todo, agradecerles a Carmen, María y todas las personas que nos están acompañando porque creo que es un momento muy importante, no solo para nuestra organización Limpal, sino también para las reflexiones que hacemos como mujeres feministas pacifistas en contextos muy complejos y escenarios como con muchos desafíos. Entonces, lo que quiero hacer es presentarles un hilo conductor de la historia de cómo comienza este proceso de paz, cómo ha sido nuestro rol y los desafíos que tenemos en este momento, que encaja mucho con lo que Carmen nos acaba de plantear. Siguiente, entonces tenemos el anuncio del proceso de inicio
de una negociación con un grupo guerrillero, que son las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Desde que sale el anuncio, sale Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. Esto es muy importante porque no es una negociación de paz, es una negociación para terminar un conflicto y desde allí se construye una paz. Eso para nosotras también ha sido un punto de partida importante porque sabemos que un proceso de negociación de paz o que vamos a lograr la paz vende mucho y vende mucho a nivel internacional, pero aquí somos conscientes de que estamos hablando con un grupo armado, aquí hay muchos, hay varios, pero es la guerrilla más grande de Latinoamérica, de todo el continente americano, y que ha estado presente en estos 60 años de conflicto. Entonces, aunque es uno de varios, es un actor armado muy, muy relevante. Agosto de 2012 se hace el anuncio con 6 puntos, que son los que tienen en esta pantalla: política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas, víctimas, implementación, verificación y refrendación. Es el primer acuerdo que coloca a las víctimas como un punto de negociación, porque en los procesos anteriores que había tenido Colombia, en otros procesos de negociación con otros grupos guerrilleros, las víctimas no eran no se presentaban como un punto fundamental en un proceso de diálogo. Y yo creo que para esta negociación se recogen muchas de las experiencias aprendidas de procesos anteriores, que este es como uno principal. El segundo es que son solo los 2 grupos que se sientan a la mesa. Entonces es el gobierno colombiano y es el grupo de las FARC. En procesos anteriores eran mesas de diálogo amplias con la participación de la sociedad civil, de grupos, etcétera, etcétera, que conocemos mucho como los diálogos del Caguán, y que tuvo muchas dificultades también por la cantidad de gente que participó en la misma mesa. Tenemos 4 países garantes. Entonces en agosto, cuando se anuncia, en agosto de 2012, cuando se anuncia este proceso de negociación, el primer encuentro se hace en Noruega, Cuba, Chile, Venezuela, son los 4 países garantes del proceso, y se reúnen en Noruega para darle el inicio oficial, pero de allí en adelante todas las reuniones se han hecho en La Habana, Cuba. Pasa un año, ahora sí podemos seguir a la siguiente, pasa un año y en ese año la sociedad civil colombiana pide un espacio en la mesa, pero como ya se acordó que son estos 2 grupos, nada más, privado, fuera de Colombia, sin medios de comunicación, entonces se empiezan a hacer unos foros regionales que son llevados a cabo por la Universidad Nacional de Colombia y por el PNUD, la Agencia de Naciones Unidas. Estos foros regionales se hacen en diferentes partes del país y cada foro tiene uno de los temas de la agenda, de los 6 puntos. Para octubre del 2013, ya ha pasado un año, no hay... Las propuestas que hicimos muchas de las organizaciones de mujeres no están quedando en los acuerdos finales. Para agosto de 2013, por ejemplo, ya empieza a salir el anuncio, el acuerdo oficial sobre varios puntos que en ese momento era participación política y desarrollo agrario. Y las propuestas de las mujeres no quedan, no aparecen. Y nosotras las mujeres, tras de que estamos buscando un espacio en la mesa de negociación o buscando un espacio para dialogar o para participar o para contribuir, pues este espacio no existe. Entonces, desde las mujeres decidimos crear nuestro propio espacio, que se llamó la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz. Fue un evento donde llegaron muchas mujeres del país, también muchas mujeres internacionales. Limpal España estuvo presente, vino Manuela de la sección española, y en ese octubre se marca un hito importante, no solo para el movimiento de mujeres, sino también para el proceso de negociación de paz, porque es el momento donde las mujeres hacen su propio espacio y presentan una serie de propuestas frente a todos los puntos de la agenda de negociación. Aquí hay un punto importante que Carmen lo mencionó y es la diversidad. La cantidad
de propuestas que hicimos las mujeres de todos los niveles, ámbitos políticos, etcétera, etcétera. Fue muy amplia, que también para nosotras nos generó como esa necesidad de valorar la diversidad política que tenemos las mujeres. No solo todas las mujeres pensamos en la paz, como decía también Carmen, no todas las sufragistas apoyaron el Congreso de La Haya, pero sin embargo, esto sí generó una dificultad porque no es fácil llegarle al gobierno con una propuesta consensuada. Entonces le llegamos con una propuesta de todo lo que pensamos las mujeres, que también está bien. Mucha incidencia en la implementación de la resolución 1325, que también la mencionó Carmen, y que creo que es importante traerla a colación porque cuando inicia el proceso de negociación hay muchas visitas a Colombia. Colombia es un país muy visitado por personalidades diplomáticas, etcétera. Y entre ellas vino la directora ejecutiva en ese entonces de de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, y ella pues vino con una agenda de 1325. Se necesita la participación de las mujeres en el proceso de negociación. El presidente Santos en ese momento públicamente dice que sí, que es importante involucrar a las mujeres, pero nada sucede. En ese octubre de 2013 también hay dos instrumentos importantes que aparecen en el escenario político. Uno es la evaluación del Comité de la CEDAW a Colombia, que en dos de sus recomendaciones, que fue un trabajo muy articulado con la oficina del IMPAL en Ginebra, donde el informe de observaciones y recomendaciones finales para Colombia de la CEDAW dice es importante implementar la resolución 1325 en Colombia en el proceso de negociación. Ese es uno. El segundo, que en ese mismo mes sale la recomendación 30 de la CEDAW también, que ya es un instrumento muchísimo más amplio, donde insta y llama a todos los países, en conflicto o no, a involucrar a las mujeres en la prevención de los conflictos, en la negociación de la guerra y en la reconstrucción en el posconflicto. Entonces, estos dos instrumentos empujan, junto con el proceso de la cumbre, empujan al gobierno colombiano y al siguiente mes, en noviembre, se nombran a dos mujeres plenipotenciarias. ¿Qué es esto de plenipotenciaria? En la Mesa de La Habana existen como muchos niveles de participación, pero el nivel plenipotenciario son 5 y 5, donde siempre están presentes, ellos son los más importantes y los que deben tomar las grandes decisiones. Entonces, dos mujeres son nombradas de este grupo de 5 plenipotenciarios por parte del gobierno colombiano. Eso es un avance. Una de ellas, en ese momento, es la directora de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y la otra es la directora de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior. Entonces, son mujeres que tienen un perfil político y un perfil de conocimiento de derechos de las víctimas. Ahora, desde el movimiento de mujeres, consideramos que no eran unas mujeres con un enfoque feminista y un enfoque de derechos de las mujeres muy presente, pero sí era la voz que ahora teníamos en la mesa. Entonces se empezaron a trabajar en muchas reuniones con estas mujeres. Mientras tanto, la cumbre termina, pero la cumbre ha creado un escenario que se debe mantener, y el comité político, que es el que inicia el evento de la cumbre, se continúa reuniendo, y a medida que van saliendo los acuerdos de La Habana, que en este momento ya serían 3, cuando estoy hablando en el 2014, participación política, desarrollo agrario y política de drogas, el tema de género y el tema de las mujeres no aparece por ningún lado. Entonces, en septiembre de 2014 se crea la subcomisión de género en la Mesa de La Habana, con integrantes de ambos grupos, y por medio de esta subcomisión es cuando la cumbre hace muchas propuestas de lo que ya fue acordado. Acuérdense que una de las reglas de juego que hay en la Mesa de La Habana es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces es una oportunidad no para que vuelvan a abrir los acuerdos, pero sí para que el lenguaje de género y de derechos de las mujeres queden incorporados y no queden tan invisibles. Entonces empieza un proceso de mucha incidencia con la subcomisión de género, y
A unos meses después, diciembre de 2014, se empieza a hablar y a negociar el punto de víctimas en La Habana, y es el punto que más tiempo demanda, pero que más delegaciones de invitadas requiere a La Habana. Entonces, en diciembre de 2014 empiezan esas delegaciones, entonces son invitadas organizaciones de víctimas a ir a La Habana a presentar sus propuestas, sus recomendaciones, etcétera. Entonces, por supuesto, estamos hablando de víctimas de las FARC, víctimas del gobierno, víctimas del paramilitarismo, víctimas del universo que hay en este país. Lo importante es que muchas de estas organizaciones víctimas son organizaciones de mujeres y empiezan a posicionar el tema de violencia sexual. Violencia sexual en el marco del conflicto armado, no solo en Colombia, sino en muchos países en conflictos, es un tema difícil de abordar, es muy invisible y tiene esa tendencia de verse como un crimen de segunda clase. Este no es importante, lo importante son las muertes extrajudiciales, el desplazamiento, pero la violencia sexual no. Pero también tiene otro elemento importante de análisis, que es que cualquier grupo armado aceptar que cometió violencia sexual genera una desaprobación social. O sea, es más fácil que un grupo armado diga, sí, aceptamos que cometimos una masacre, aceptamos que cometimos desplazamiento, tortura, pero aceptar que cometimos violencia sexual no es muy bien visto, ni políticamente. Entonces es un tema complejo y las delegaciones de víctimas pasan, pero el tema se mantiene en la mesa. Las organizaciones de mujeres seguimos trabajando, posicionando el tema. Dentro del movimiento también hay divisiones porque estamos hablando de una diversidad, entonces hay divisiones en el abordaje, sobre todo desde el ámbito de justicia, qué justicia requieren las mujeres y requerimos todas del movimiento para que estos hechos no se vuelvan a repetir y dejar un mensaje en el ámbito mundial, porque Colombia en este momento lo ven en todo el mundo. Entonces, sencillamente demora y llega la relatora, no, ella es la representante especial del secretario general de violencia sexual en conflictos armados, la señora Bangura, es invitada varias veces a La Habana, viene a Colombia, recoge también muchas de las recomendaciones, las presenta a La Habana y posiciona en un nivel mucho más alto el tema de violencia sexual. En el 2015 entonces se anuncia el Acuerdo de Justicia Especial para la Paz, es un acuerdo muy importante, de los más importantes que ha tenido todo este proceso, y queda incluido violencia sexual como uno de los crímenes de lesa humanidad y que no es amnistiable. Hasta ahí es un logro enorme para todo el movimiento de mujeres, pero también tiene muchos desafíos porque ustedes saben que para que un crimen de violencia sexual quede catalogado como crimen de lesa humanidad debe cumplir ciertas características, que sea sistemático, que hubiera sido desarrollado como un plan de guerra, etcétera, etcétera. Pero los crímenes de violencia sexual aquí en este país son de muchas categorías, no solo por actores armados o con uniformes, o son por las parejas de actores armados, o son por mujeres que viven en zonas de combate. Es un descontrol. Pero de la misma manera, las instituciones en Colombia han criticado el alto nivel de impunidad frente a los casos de violencia sexual que tenemos en este momento, un 98% de nivel de impunidad. Entonces, eso es un crimen que así llegue a la justicia, tiene muchos tropiezos. Salió una ley, la ley 1719, que es sobre garantías para las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Y aunque es una ley súper importante, es una ley que todavía no tiene ni el reconocimiento, ni es conocida nacionalmente por funcionarios, y las mujeres tampoco la conocen, entonces eso es una debilidad. Siguiente. Bueno, es importante también decir que la Mesa de La Habana solicita a muchas expertas internacionales en temas de género para empezar a abordar con mucha más claridad
Y hemos reconocido que, por ejemplo, desde el discurso de las mujeres de las FARC, ellas tienen una página web, se reconocen como mujeres farianas. El discurso de género ha cambiado mucho, se ha transformado y se está convirtiendo en un discurso mucho más concreto, mucho más feminista, pero también con muchos desafíos porque pues son mujeres que optaron por la guerra y que siguen una jerarquía dentro de su movimiento. Bueno, esta diapositiva que tienen acá son un poco de las iniciativas que les conté para poder llegar a La Habana. Y si vamos a la siguiente. Bueno, esto es como también una de las partes importantes que se han posicionado en La Habana. En las primeras delegaciones, las primeras visitas, uno de los temas importantes fue queremos ser pactantes y no ser pactadas, que eso es como una frase que se ha quedado en el movimiento. Queremos la participación paritaria de las mujeres, queremos una distribución equitativa de los recursos, se necesita reconocer la diversidad de las mujeres, que aquí tenemos una diversidad enorme, no solo de etnicidad, mujeres negras, indígenas, mestizas, campesinas, rurales, urbanas, pero también de la diversidad sexual. Muy importante para las mujeres ha sido posicionar el tema de derechos de verdad, justicia y reparación, y ante todo ha sido el de ser involucradas en todos los procesos de toma de decisión a nivel nacional y a nivel local. Vamos a la siguiente. Bueno, estas también un poco, garantías, lo que les acabé de mencionar. Yo creo que una de las grandes dificultades que hemos tenido es que a pesar de que hemos hecho logros, que a nivel internacional se ve grandes logros, pero para nosotras son logros así de pequeños, porque todavía seguimos siendo invisibles para las instituciones y también para la sociedad en general, porque no nos ven como actoras políticas, nos ven como los derechos de las mujeres son anexos, debe ir en un anexo, no son parte fundamental de toda la carta de garantías que debe tener el acuerdo y que deben tener los derechos en este país. Entonces, también hay una frase que también está sonando mucho en nuestras reflexiones, que no somos ni funcionales ni residuales. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos llaman a pedir un apoyo o una idea porque cumplimos una función esencial, ni tampoco porque quedamos en el grupo de niños, niñas, personas con discapacidad, indígenas, los residuos de la sociedad. Entonces sí ha sido como el centro, que lo llama la resolución 1325, es el centro de la toma de decisión y la participación política deben estar las mujeres. Siguiente. Creo que ya vamos para los dónde estamos en este momento. Bueno, todavía está por definirse el punto 3, que es sobre el fin del conflicto. El punto 3 es el de los puntos más complicados porque tiene todos los temas del desarme, desmovilización y reintegración. En estos días va a salir un acuerdo de garantías de seguridad porque pues no estamos en un contexto de que se pueda garantizar a estas personas desmovilizadas que se reintegran a la vida civil. Estamos hablando de blindar el acuerdo, o sea, que el día de mañana con otro gobierno no venga y cambie las decisiones que se han tomado ahora. Entonces están llegando a ámbitos mucho más a nivel internacional, Naciones Unidas, y estamos hablando de un plebiscito donde la población va a votar en sí o en no por el proceso de paz, por la firma del acuerdo. Verificación, ya estamos hablando que Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, sacó la resolución 2261, donde aprueba una misión política a Colombia de observadores no militares, no es una misión de paz típica, sino no armados, que vienen a verificar el proceso de dejación de armas, cese de hostilidades y cese al fuego. Y para las mujeres y para el movimiento en general de mujeres, el proceso de implementación va a ser el proceso más importante porque es donde vamos a hablar de construcción de paz y donde las mujeres vamos a tener ese rol tan importante.
pero para ello necesitamos volver a visibilizarnos. Ya estamos hablando de la cumbre 2, donde ya va a tener como nuevos elementos, donde nos estamos pensando las metodologías y cómo hablar con esas otras mujeres con las que no hemos hablado, que también necesitamos hacer acuerdos políticos para que este proceso de paz funcione, porque el proceso de paz tiene enemigos, hay muchos enemigos de la paz con recursos, y eso es una debilidad no solo para la sociedad en general, sino para las mujeres, porque en este momento estamos muy visibles, estamos enfrentando amenazas. Colombia en este país, hasta este momento creo que llevamos más de 70 muertos, defensores de derechos humanos, hombres y mujeres. Estamos en medio de un paro agrario, porque muchas de las raíces del conflicto en Colombia es la zona rural, el agro. Siguiente, para terminar, quiero hacer unas puntadas sobre los desafíos que tenemos en este momento. Uno es la pedagogía de los acuerdos. El gobierno ha tenido una debilidad de poder dar a conocer no solo los acuerdos, sino la importancia del contenido que puede significar para la construcción de una paz en Colombia. Y ese rol lo hemos hecho las mujeres, lo hemos hecho las organizaciones de mujeres con los poquitos recursos que tenemos entre nosotras, entender cuál es la dimensión de estos acuerdos, pero cómo se traducen en el diario de las mujeres, porque si mañana se firma, tampoco es que cambian las cosas de un día a otro. Aquí yo creo que está la expectativa de que queremos una paz express o una paz fast track, pero no, o sea, de un día a otro no es que van a cambiar muchas cosas. Entonces, hay mucha desesperanza y hay mucha desconfianza también en el proceso. Entonces, hay que jugar con eso y las mujeres estamos tratando de llevar ese rol. El tema de seguridad que les acabo de comentar es un tema complejo porque pues contamos con unas fuerzas militares muy grandes, una inversión en armas enorme y hay otros actores armados que están emergiendo porque las guerrillas están dejando unos espacios y están llegando otros que vienen de los procesos de paramilitarismo anteriores, que ahora tienen un nombre que más muy conocido como bandas criminales, BACRIM, que están creciendo y están generando miedo y terror en las comunidades. Hace 2 meses tuvimos un paro, se llamó un paro armado, y muchas comunidades quedaron totalmente descomunicadas porque estos grupos empezaron a hacer una resistencia frente al proceso. Y pues tenemos eh, partidos políticos también buscando que el plebiscito pues tenga un mayor voto al no, porque no están de acuerdo con el proceso como se ha llevado a cabo. A la vez tenemos un modelo extractivista muy fuerte de recursos naturales, minería e hidrocarburos, que en las comunidades en donde están estas multinacionales llevando todo este proceso extractivista está generando nuevos conflictos, nuevas inseguridades, nuevas violencias. Entonces para la gente es difícil entender, pero ¿cómo es que estamos saliendo de un conflicto y ahora, pero aquí estamos viviendo algo muy similar? Están desplazando a la gente para que las empresas lleguen y se instalen. Una debilidad institucional. Colombia, a pesar de su riqueza, es muy débil institucionalmente, no llega a muchos territorios, pero además el nivel de corrupción es enorme, entonces no hay esta confianza en una institucionalidad, pero la institucionalidad está pidiendo recursos a todo el mundo, a todo el planeta, para que este proceso de paz se dé a cabo, pero después, ¿qué va a pasar? No hay una capacidad instalada porque los procesos de la gobernanza son muy débiles y yo creo que esto es algo para tener en cuenta en los análisis que hacemos sobre qué tan exitoso puede ser este proceso de fin del conflicto y construcción de paz. Y por último, los recursos, porque para las mujeres es cuando el sector que menos tiene recursos y que a menos se le adjudican los recursos. Entonces yo creo que son muchos desafíos. Estamos viviendo en Colombia un momento histórico. Es una sociedad civil vibrante. El movimiento de mujeres es el más existente, es de los más organizados, el que ha podido llegar a muchos escenarios, pero seguimos siendo invisibles. Entonces yo voy a cerrar ahí porque creo que me sobrepasé del tiempo y muchísimas gracias. Nada, no, muchísimas gracias a ti. Creo que sí que no vamos muy bien de tiempo, eh, pero creo que si nuestras compañeras conectadas pueden
pues hacernos algunos comentarios y pues se pueden quedar un poco más, pues sería estupendo tener un poco de discusión ahora. Yo me quedo con verdaderamente la idea de que la sección del IPAL en Colombia está preparando la paz. Efectivamente, si queremos la paz, si quieres la paz, prepara la paz, como nos decía Carmen Magallón al principio, y creo que verdaderamente estáis haciendo un trabajo de un valor incalculable en preparar la paz, que es algo que me da la impresión que no todos los actores están preparando ahora mismo, y en particular desde el gobierno no se está preparando todo lo que se debiera. Os invito ahora a que levantéis la mano si queréis hacer alguna pregunta a Catherine o a Carmen o algún comentario, y yo os doy la palabra. A ver, tengo primero Liliana Reyes. Liliana, tienes la palabra. Hola. Sí, hola. Hola. Te oímos. Hola. Primero que todo, pues darle las gracias porque me parece que ha sido como muy enriquecedor, pues igual hemos seguido con unas compañeras del máster de la universidad, también como la trayectoria de Carmen Magallón, y tenemos como unas dudas que, bueno, pueden ser de pronto resueltas tanto por Caterine como por Carmen. Entonces, la primera duda que tenemos es como a partir como de la resolución 1325 que hace hincapié en la participación política de las mujeres en la toma de decisiones en la mesa de negociación, todavía nos queda un vacío de cómo podemos fortalecer a aquellas mujeres que participan desde ámbitos formales, porque muchas veces ya, o sea, conociendo pues que ya la participación de por sí es muy baja o que a veces cumple nada más por un asunto de cuotas, nos queda como la duda de cómo a nivel formal de organizaciones mediadoras o garantes podríamos como fortalecer un poco más este asunto, activar a estas mujeres en el rol de decisión y no solamente de observación. Bueno, Muchas gracias. ¿Queréis que contestemos directamente? Tenemos otras preguntas, pero si quieres contestamos ya y pasamos a la siguiente. Dime, Carmen. Sí, bueno, yo pienso que es cierto que a veces las mujeres que están en las posiciones de representación formal no están muy empoderadas, dependen mucho de los juegos de poder de sus propios grupos. Por eso es importante fortalecer un movimiento de mujeres que sea independiente, propio, y que pueda hacer crecer una opinión pública y empoderar a estas mujeres que son representantes, porque de algún modo los partidos políticos, sobre todo en los lugares en donde tienen que ser elegidos, pues tienen que contar con la opinión pública. Entonces, el papel de las mujeres, del movimiento de mujeres constructoras de paz, también es hacia la sociedad civil de cada país, el tratar de ganar esas voluntades, porque en muchos casos acusamos a los políticos, pero son las poblaciones, por ejemplo, en este caso en Europa, ¿no? Que pues tenemos una serie de países, sobre todo los países del este de Europa, que están en contra de la recepción de refugiados. Es decir, son los gobiernos, pero son las poblaciones, y ahí los movimientos sociales tenemos que trabajar hacia el poder y hacia nuestros conciudadanos. Gracias, Carmen. ¿Pasamos a la siguiente pregunta o quieres comentar algo, Catherine? La siguiente. Tengo a María Eugenia. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, muy bien. Sí. Hola, vale. Mucho gusto, Caterine. Hola, Carmen. Soy María Eugenia, hablando de Barcelona. Hola, Liliana. Me alegra saludaros.
Primero agradeceros, estoy muy contenta de haber podido enterarme y poder participar. Y la pregunta que os quería hacer es respecto a ha sido posible pensar en agendas comunes, tanto a Carmen como digamos a nivel histórico, en medio de esa diversidad, y que la definís, me encanta cómo definís esa diversidad real, no una multiculturalidad que no reúne, sino realmente una diversidad, pero realmente apuntamos desde Colombia en el caso que presentáis, Catherine, ¿hay posibilidad de una agenda común de los feminismos colombianos? Para ti esa pregunta, y para Carmen, si históricamente se han establecido agendas, y más que los comunicados, así haya como algunos documentos o movimientos del movimiento pacifista y feminista que hayamos podido establecer agendas comunes en medio de esa diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Si os parece, paso a María Patiño también para acumular las preguntas que nos quedan. Sí, María, dime. Hola, María. Muy buenas tardes para todas las compañeras del WILF Internacional, para Catherine, para Carmen Magallón. Es mi primera participación que tengo así a nivel internacional. Como soy nueva en la presidencia, me da mucho gusto escuchar a nuestras compañeras latinoamericanas, como es Colombia, y agradecer también mucho a Carmen Magallón. Nos ha servido mucho esta experiencia que tienen en Colombia, porque ellas tienen bastante experiencias en estas cuestiones de la cuestión de pacifismo, de todas estas cosas, y agradecerlas por toda su participación. Eso quería decirles. Muchas gracias, María, y gracias por participar hoy del webinar. Y también tengo a Pilar Plaza. Ah, Pilar, hola, hola Pilar, desde apartado. Tienes la palabra, Pilar. Pilar, no te oímos. Pilar Plaza, hay que decir que es de Zaragoza, bueno, nacida no, pero mientras se conecta, a ver si... No, creo que tenemos un problema con Pilar, no se la oye. Le dejo por si acaso el micrófono abierto y le doy la palabra a Pamela. Pamela. Hola, Pamela. ¿Nos oyes? Pamela, tienes la palabra. Bueno, pues no oímos ni a Pilar ni a Pamela. Ahora no te oigo a ti. ¿No me oís? ¿A mí? A mí sí, ¿no? No, María, no te oímos. Ahora no te oímos. A ver, un momento. Algo. Bueno, si acaso podemos hablar nosotras. ¿Me oyes? La pregunta que nos hicieron. Sí. Siga la pregunta. Mujeres es la política, y las mujeres pensamos diferente. O sea, podemos hacer alianzas en puntos comunes, y hay muchos puntos comunes, pero la agenda como tal, ya con la experiencia aquí en Colombia, me ha enseñado a las malas que no. O sea, nosotras tenemos es que identificar puntos comunes y sobre esos trabajar. Sí, por mi parte, yo sí que volvería a subrayar la idea esta de pensar desde un paradigma propio. Poner en cuestión, por ejemplo, la institucionalidad,
que se ha construido con la ausencia de las mujeres, ¿eh? Lo mismo que poner en cuestión pues muchos de los contenidos de las disciplinas, y eso no por un afán crítico, sino porque esa mirada crítica mejora, por ejemplo, la ciencia que se ha construido en muchos casos carece de preguntas que surgen de las vidas de las mujeres, pues las instituciones también se han construido con la ausencia de las mujeres. Ahora tenemos toda la línea de las economistas feministas críticas que están tratando de llevar a la política pues los trabajos de cuidado de las personas. Yo creo que eso es una agenda común en el sentido, no estrictamente, a lo mejor es verdad lo que dice Catherine, que en un proceso de paz concreto pues a lo mejor es difícil llegar a una agenda común, pero como filosofías para transformar, pues desde luego las políticas de cuidado, visibilizar el cuidado como algo necesario a meter en la política, o por ejemplo también esa filosofía de no en mi nombre que montaron las... según qué cosas hace el Estado, no lo hacen en mi nombre, invadir un país, etcétera. Ya digo que esto es más en planos generales. En un proceso concreto, pues es verdad que habrá discrepancias, porque cuanto más nos acercamos a lo concreto, más hay posibilidad de que la diversidad se muestre, ¿no? En las filosofías de fondo, pues porque sabemos que todo está construido desde la ausencia de las mujeres. Y otra de las, quizá, un punto que sí que nos uniría a todos es lo que has mencionado, Catherine, la violencia sexual, que es la madre de todas las violencias, digamos, ¿no? En un continuum de violencias, pues empieza la violencia contra la persona que dices que amas y acabas matando en un conflicto armado. No sé, esto es lo que se me ocurre. ¿Hay más preguntas? No sé si Pamela o Pilar se les oye, y si no, creo que no hay más, que no tenemos más preguntas. Yo quisiera decir que Pilar pues está viviendo en Apartadó y muy en el proceso de paz en esa zona, en la organización Pro de Paz, y bueno, es una pena que no pueda comunicar. Tengo aquí una pregunta escrita de Pilar. Estoy con Ángela Salazar de IMP. La pregunta, ¿cómo la implementación de la 1325 en los territorios? Aportamos que si hay una agenda de mujeres construida en la Constituyente de Mujeres del 2012 que periódicamente se ha ido validando. No sé si vosotras a lo mejor entendéis mejor que yo la pregunta. Dice, ¿cómo hacer la implementación de la 1325 en los territorios? Y luego dice, aportamos que sí hay una agenda de mujeres construida en la Constituyente de Mujeres del 2012 que periódicamente se ha ido validando. Bueno, yo puedo comentarles y contarles a todas la experiencia que tenemos de implementación de la resolución 1325 a nivel local. Nosotros trabajamos en el departamento de Bolívar y en el departamento del Meta, y con el trabajo que llevamos de hace años para posicionar esta resolución, logramos, y creo que ya pronto va a salir, que en el plan de desarrollo de la Alcaldía de Cartagena haya quedado incluida un plan de acción para la implementación de la resolución 1325. Yo creo que eso es un logro enorme, que esto quede en un documento público, y lo mismo estamos trabajando con la gobernación de Bolívar, lo mismo en Villavicencio y en Meta. Claro, la resolución 1325 no es que traiga la fórmula mágica, lo que trae es que junta en un solo documento muchas de las propuestas y muchas de las preocupaciones que hemos tenido las mujeres históricamente, porque eso viene desde 1915 y más atrás, de la importancia de la participación de las mujeres en muchos espacios, la prevención de las violencias, la protección para todos los niveles de inseguridad que tienen las mujeres. Entonces es simplemente colocar en el centro todo el rol
tan importante que cumplen las mujeres para mantener la paz y la seguridad. Entonces, sí es un instrumento muy útil a nivel institucional que nos abre puertas, pero que traiga la fórmula mágica, no, porque las mujeres lo venimos diciendo antes de la 1325. Lo que pasa es que es un instrumento, es la diferencia. Entonces, sí se puede trabajar. Ahora, que haya agendas comunes, por supuesto que hay agendas comunes, porque se construyen de puntos comunes. Pero si tú vas y presentas esa agenda a otro grupo de mujeres, probablemente sí o no digan, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, y suele pasar. Entonces, son importantes las agendas cuando se construyen sobre puntos comunes, pero no es la agenda de las mujeres, porque muchas mujeres piensan diferente. Sí, tenemos mujeres de derecha, mujeres de izquierda, tenemos mujeres militares, mujeres guerrilleras, mujeres pacifistas. Las mujeres somos una diversidad, entonces por eso yo celebro esa diversidad, la diversidad política de las mujeres. Catherine, sí, y perdona, yo quisiera saludar a doña Ángela Salazar, ya ve que la he tenido ahí en una foto, porque me acuerdo mucho de usted, de ustedes y de Pilar, y sí que decir que el IMPAL, leí un documento que preparó en la zona de Cartagena para la implementación de la 1325 y me impresionó cómo el relato decía que la participación estaba en muchos casos menguada o impedida por la falta de protección, o sea que si participabas te amenazaban, o sea que esos niveles de inseguridad siguen existiendo. Y es cierto que doña Ángela y Pilar y todo el proceso que llevan en la zona del Urabá de construir agendas a través de procesos comunitarios, pues sí que es muy rico y es verdad que llevan años trabajando para hacer agendas de mujeres, reuniéndose, etcétera, pero me impresiona también la espada esta de las amenazas, ¿no? Cuando quieres participar y quieres lograr un mejor entorno. muchas gracias. Y Catherine, si te podemos molestar con una última pregunta. Pamela nos ha escrito porque no le funciona el micrófono bien. Nos pregunta cuál ha sido la importancia del acompañamiento internacional en este proceso desde tu punto de vista, no solo de otros países, sino también o grupos de mujeres de otros países o instituciones de otros países. ¿Qué importancia han tenido y si hay algunos actores que han sido particularmente importantes? Para el caso de Colombia, yo diría fundamental, importante, o sea, sin el acompañamiento internacional, de verdad que no hubiéramos alcanzado lo poquito que hemos alcanzado. No solo desde la mesa de negociación los países garantes, bueno, me consta o nos consta a todos en Colombia que Noruega ha jugado un papel importante, sobre todo en ese momento trágico que tuvimos en el proceso cuando casi se paró temporalmente y el mismo ministro vino a Colombia, él mismo. Yo creo que hay un compromiso enorme de la comunidad internacional y en el caso de Colombia siento que ha sido respetuoso con el proceso, Ahora, hay otras intervenciones internacionales que son perjudiciales, que es lo que estábamos hablando con el modelo económico. Eso es otro cuento. Pero para el proceso, yo sí creo que ha sido muy respetuoso e importante y para las organizaciones de mujeres mucho más. A veces, como la necesidad es tanta, aquí no es suficiente, pero yo creo que países como Holanda, Suecia, Noruega, Canadá en pedacitos, han sido los que más han puesto recursos para organizaciones de mujeres. Y yo creo que eso hay que siempre decirlo y agradecerlo porque la institucionalidad o el gobierno colombiano a nosotras no nos tiene en cuenta para ejecutar proyectos con mujeres. Ellos contratan sus organizaciones. Entonces, yo creo que en el caso de Colombia sí, que no sean en otros casos, es cierto, pero en el caso de Colombia sí valoro y, y respeto y creo que agradezco esa intervención. Muchas gracias. Sí, tengo aquí a Laura que pide la palabra, ya es la última, pero me daría mucha pena no darle la palabra, que nos ha ayudado tanto en compartir y en promocionar este webinar. Laura.
No simplemente, no sé si me escucháis. Sí, muy bien. Sí, sí. Bueno, pues simplemente agradeceros enormemente a las tres ese ingente trabajo que supone preparar un webinar para todas nosotras, que ha sido estupendo ver cómo un enfoque general luego se aterriza en lo concreto, y simplemente agradeceros y no entreteneros más, que bueno, ha sido muy enriquecedor y que os esperamos en otras ocasiones aquí en las ondas. Un Muchísimas abrazo. gracias, Laura, y Gracias, Laura. muchísimas gracias por tu ayuda en compartir el webinar. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Creo que ya podemos cerrar. Ha sido, Voy a cerrar. dime. Yo quiero contarles Sí. rápido que ya publicamos esta investigación sobre, ahí les muestro, Desarmando la vida. Ah, qué Desarmando bonitos. la vida. Hicimos el lanzamiento la semana pasada aquí en Bogotá y en Villavicencio. El martes haremos el lanzamiento en Cartagena. Es una investigación que busca vincular la resolución 1325 con el tema del desarme. Y en el contexto colombiano, el tema del desarme no solo visto desde la dejación de armas, desmovilización y reintegración, DDR, de los grupos armados, pero también del desarme de la población civil, porque hay circulación de armas pequeñas y ligeras en este país enorme. Y la institución que registra las muertes, que se llama Medicina Legal, dice que el 70% de los femicidios que ocurren acá ocurren con un arma. Entonces, yo creo que es importante pensarnos más allá. Entonces, ya está disponible en PDF si la quieren bajar de la página web del impalcolombia.org. Muchísimas Muchas Ahora gracias. sí, gracias. Yo gracias. os recomiendo Os- a todas esta lectura, porque verdaderamente la sección de Colombia ha sido muy valiente en hablar de este tema tan difícil en Colombia. Y también, no sé, os recuerdo que abajo en el webinar, en la parte de abajo que pone handouts, veréis que he puesto un PDF de Carmen, Feminismo Pacifista, que es un poco el resumen de lo que ella nos ha presentado hoy, y me parecía importante compartirlo porque es verdaderamente una lectura muy interesante, que os recomiendo a todas. Lo podéis bajar desde la pestaña de Handouts. Eh, Es el espíritu, ¿no? ese María es el nos espíritu. has Sí, porque, compartido. Carmen, ¿quieres vale. unas palabras de cierre? Bueno, pues gracias María, Catherine, a todas las que habéis asistido y desde Colombia, que me alegro muchísimo. Y bueno, continuar en esta tradición de constructoras de paz. Adiós. Muchísimas gracias a todas, y sigamos pensando, como decía Carmen, desde nuestro paradigma propio y no dejarnos cooptar. Gracias a todas y que paséis buen fin de semana. Adiós. Chao.